Continuamos con Cartas sobre la Mesa, sí, este sector donde ponemos todo aquí, para que al final usted elija, tome una decisión, forme un criterio, siempre con la presencia de grandes profesionales, de especialistas en las temáticas que vamos a tocar. Está con nosotros la abogada, profesora universitaria Audalia Zurita. Audalia, qué gusto, gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. Gracias a ti, Marcelo, y un saludo a vos y a los televidentes que siguen este programa. Mil disculpas por la voz, estoy ronca por una alergia que tengo. Pero se te escucha igual y además gracias. Siempre sonora y fuerte. Gracias. Otro gran profesional, un profesional de primer nivel, abogado constitucionalista, también docente universitario, Franklin Gutiérrez. Franklin, gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. Bueno, Marcelo, muchas gracias, Audalia. Es un placer estar en esta mesa. Bueno, a ver, hagan sus apuestas, jueguen las cartas. ¿Hay o no hay elecciones judiciales? La pregunta que nos hacemos todos están empezando ya a lavarse la mano. ¿Le están empezando a echar flores a alguien que está agonizando o es que ya es un cadáver y están empezando a tratar de disimularlo? Audalia. Marcelo, mi criterio personal y particular es que no van a haber elecciones judiciales. Son muchos los factores que te anuncian que no van a haber elecciones judiciales. Primero, que hay un terrible conflicto político, inclusive para después de hacerse la selección bajo criterios que son bastante cuestionados, reglamentos que son muy cuestionados también, que se haga la selección de los postulantes y los vuelvan candidatos a las elecciones. No existe en la Asamblea Legislativa una mayoría que pueda garantizar que se conviertan en postulantes, por un lado. Por otro lado, no solamente los plazos, sino también la posibilidad de que quienes están gobernando necesitan mantener los compromisos que han realizado con los actuales magistrados o quienes ejercen funciones que parece que están cobrando facturas, y por eso es que hay decisiones que se han tomado a nivel de los tribunales o el Tribunal Constitucional para paralizar estas elecciones o cualquier intento que haya respecto de ellos. Quiero añadir más, ¿no? Indudablemente hoy la actividad judicial se ha convertido en una actividad consustancial al poder político. O sea, yo no me imagino a una autoridad política, a un esquema de poder político, actuar políticamente sin utilizar la justicia. Tu apuesta, Franklin, ¿hay o no hay elecciones judiciales? Por lo que estamos viendo, los recursos que se plantean ante el Tribunal Constitucional va dilatando los plazos. Es decir, que no, la Constitución dice esto debe suceder, pero los propios recursos que da la Constitución entorpecen su cumplimiento en cuanto a plazos y metas que se tiene para la elección de supremos y tribunos. Pero más allá de ese mecanismo que da la Constitución y a la vez te exige el procedimiento para la elección, considero que el peor problema está en los 2/3. Correcto. Puede pasarse el procedimiento, podemos aprobar la ley mañana, todo, ¿no? Todo puede pasar. El Tribunal Constitucional podría dar curso a las elecciones, que son las dos trabas. Por supuesto, el problema es los 2/3. Y ese no es un problema ya constitucional, ese no es un problema administrativo, es un problema político. Y el problema político está sumamente enfrentado en el legislativo, no solamente entre la derecha y la izquierda, como quieran llamarlo, o el oficialismo o la oposición, sino en el mismo oficialismo. A ver, pareciera que nos han puesto con la espada ahí contra la pared. O hacemos elecciones al viejo estilo, que no dan resultado absolutamente de nada, o por ahí sacamos algo de la manga, una carta de la manga, o prórroga o decretas o algo por el estilo. ¿Tú qué opinas de esas posibilidades? Bueno, la Constitución dice que el periodo o el mandato que tienen los magistrados es de 5 años y vence el 31 de diciembre de este año.
O sea, alguna decisión tiene que haber. Lo correcto es que haya una decisión sujeta a la Constitución. Y en este caso ya no hay posibilidad, porque no solamente los plazos, sino el impedimento político imposibilitan que el 31 de diciembre tengamos magistrados elegidos. Entonces se está barajando el famoso decretazo que ha sido anunciado ya varias veces con diferentes posibilidades y modalidades. La verdad es que hay un abanico de posibilidades, todos sujetos también a la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y a la correlación de fuerzas políticas a nivel nacional también. Alguien decía que no solamente hay 3 partidos que en este momento puedan tener representación parlamentaria, sino que cada partido además está fraccionado y eso hace más difícil... Paréntesis, 8 facciones políticas existen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS está en 3, por voz propia del jefe del partido, Evo Morales. Creemos está en 2 y Comunidad Ciudadana está en otras 2, ¿no? Y sí. No, perdón, Creemos está en 3 y Comunidad Ciudadana está en 2. Son 8 fuerzas políticas. Es imposible llegar a los consensos políticos. No. Hoy día Hassan Teufel salía, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y como que le echaba a barniz, le decía a la Asamblea Legislativa, cuidado, ustedes pueden aprobar la ley corta, reduciendo los tiempos, pero ojo, no está en sus manos tampoco. Hay un recurso planteado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional es al final el que tiene que dar luz verde para la realización de las elecciones y por lo tanto los tiempos no podrían alcanzar. Ahora, darle al Tribunal Constitucional esta misión no es darle al ratón el cuidado del queso, es decir, obvio, ellos están jugando con la posibilidad en algún momento de ser prorrogados o ser reelegidos en su cargo. Bueno, en muchos conflictos el Tribunal ha hecho de legislativo, ha hecho de ejecutivo y ha resuelto los conflictos. Lo que dice Odalia Zurita es cierto, en diciembre se cumple el plazo. La pregunta es, más allá de ese plazo vencido, ¿tienen competencia para dictar fallos supremos los miembros? No. Va a haber un caos jurídico en Bolivia. Todos los litigantes están con los pelos de punta, porque si no va a haber elecciones, no va a haber supremos, no hay competencia, los casos parados, ¿cómo se va a resolver aquello? Viene un decretazo, se nombra los supremos, pero a ese decreto también seguramente va a haber un recurso de inconstitucionalidad. Con antecedentes. Lógico. Con antecedentes. Entonces, tanto a Carlos Mesa como a Evo Morales, las designaciones por decreto han sido anuladas, viciadas de nulidad por el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí, sin embargo, si el 31 de diciembre sale el decreto, el 1 de enero ya no son magistrados. Entonces, ¿quién va a conocer la acción de inconstitucionalidad? Me parece que están jugando exactamente a ese vacío de poder que va a haber en el Tribunal Constitucional, porque los magistrados no podrán prorrogarse a sí mismos y automáticamente el mandato que tienen, ni hacer una interpretación anterior, porque definitivamente no es de su facultad modificar la Constitución. La Constitución dice 5 años y ese plazo vence el 31 de diciembre de este año. Entonces, parecería que el gobierno, a sabiendas de esta dificultad que se genera y el 1 de enero no vamos a tener magistrados, es que juega a consolidar este decretazo que podría sacar. Esto por un lado, pero por otro lado todavía están intentando alguna conciliación entre ellos. No pueden negar porque hay algunas decisiones para las que se acercan porque tienen intereses comunes, y un interés común también es, por un lado, en las 2 fracciones del MAS que son las mayoritarias y son las tendientes a captar a otros diputados tránsfugas, lo que se los quiera llamar, o que quieran votar para apoyar a estos señores. Pero estas dos fracciones están en pugna no solamente para ser líderes o liderizar las próximas elecciones gubernamentales, sino principalmente también para protegerse unos a otros. Entonces, o unos contra otros. A Evo Morales le interesa tener magistrados que impidan que le hagan juicios, porque amenazan con que le van a iniciar juicios. Y lo propio, el actual presidente o la actual fracción en gobierno le interesa tener magistrados para que apoyen no solamente sus políticas económicas, claro, gubernamentales, sino también la persecución penal que desarrolla. Claro, ahora ahí tienes que ver la morfología de la Asamblea, ¿no? Creemos 3 facciones: camachistas,
anticamachistas y tienes a los de UCS, que les ha prestado la sigla política para participar de las elecciones nacionales. Comunidad Ciudadana tienes a los antimasistas y tienes a los moderados que se van a tomar cafecito cuando faltan 8 votos para censurar a un ministro, etcétera, etcétera. Y el MAS tiene 3 facciones, los evistas, los arcistas y los que están ahí en medio de la cosa. Pero más allá de esta morfología de la Asamblea, decreto o prórroga, ninguna de las dos en la Constitución Política del Estado. Bajo el principio constitucional no existe prórroga. No hay esa vía. Es una mala jurisprudencia si se da una prórroga. Decreto. De seguro que va a haber un recurso. El decreto, a ver, ¿cómo van a fundamentar? ¿Cuál sería el fundamento, el bien jurídico protegido? ¿A quién le beneficia, por decirte, el decreto supremo? ¿Y a quién le perjudica de las 8 fracciones? Porque el problema está en el legislativo. ¿A quién le perjudica, a quién le beneficia? ¿Qué saca uno y qué saca el otro? ¿Y qué hacemos? O sea, se viene un caos. Pero el problema está en el legislativo y en los intereses de cada fracción, de las 8 fracciones. A la larga, por los objetivos y los intereses van a tener que unirse. Un ejemplo, un ensayo. A ver, ¿a quiénes les interesa que le inicien juicio de Evo Morales? De las 8 fracciones. Por lo menos a 3. Bueno, los 3, ¿con quiénes se van a unir? ¿Con cuál fracción fuerte del MAS? Ahí está la solución. Bueno. Esa es la solución política. Bueno, pero no les espolees. No, siempre se acostumbra a asesorar. Sí. En medio tiempo. Vamos al deber ser en estos últimos minutitos. Hemos hablado del realismo político absolutamente, pero ¿cómo salimos de este entuerto? Sé que has estado metido en el tema de una reforma mayúscula al sistema judicial. No vamos a entrar en eso ahora, pero ¿cómo salvamos el hecho de todavía mantener un aire democrático en este problema de las elecciones judiciales? Bueno, no existe solución en este momento, solución democrática conforme y acorde a la Constitución. No la hay, porque los plazos, primero, no ayudan. Luego, la morfología de la que hablabas, aunque pueden, lo que se denomina comprar votos, lo pueden hacer, porque esta morfología de la Asamblea Legislativa precisamente permite que algunos puedan escapar del control del partido de origen. Podrían comprar votos y sacar, sin embargo, el Tribunal Constitucional podría paralizar. Ahora bien, los tribunales, el Tribunal Constitucional no solamente son los magistrados, sino también están compuestos por las salas constitucionales. Ellos tienen otros plazos, de modo que es probable que quienes tengan que resolver van a ser estas salas constitucionales. Y estas salas constitucionales están dominadas por el gobierno actual. Oh, gran dato. ¿Cómo salimos de esto, Franklin? Acto político, por intereses. Es un tema netamente político. Político, nada no más. Es un tema ni Nada jurídico, ni de estructura constitucional, es un tema político. Salvo a alguien y entierro al otro, ese es el problema. Ahí está la solución. Y el problema es también que si el Tribunal Constitucional, sabiendo que tiene plazo, que le da la Constitución, y se ponen a dilatar, podrían ser sujetos a un proceso penal. Sin duda alguna. Pendientes en contra de ellos. Ese es el mérito de Cartas sobre la Mesa, siempre contar con excelentes profesionales que saben de la temática que tocamos. Audalia, ha sido un gusto tenerte en Cartas sobre la Mesa. Con todo gusto, Marcelo, y cuando gustes, mil gracias a ti. Franklin, una vez más, muchísimas gracias. Bueno, a ti las gracias. Es así, al final, usted siempre tiene la última palabra.